oficialista ante el Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos las declaraciones del primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez. Esta rueda de prensa la hemos querido organizar para puntualizar una serie de aspectos que son fundamentales que la opinión pública venezolana maneje con detalle, de tal manera de aclarar esta supuesta guerra de poderes que quiere plantear el Ejecutivo frente a las decisiones de la Asamblea Nacional. Pareciera que el Ejecutivo, el partido de gobierno, pretendiera responder a todas las actuaciones de la Asamblea con lo que se podría llamar una guarimba judicial, tratando de utilizar la fuerza política que tiene al controlar las salas del Tribunal Supremo de Justicia, tratar de impedir las actuaciones de la Asamblea Nacional. Me refiero inicialmente al tema que inicia toda esta situación, tema que ha sido aportado y generado por el Gobierno Nacional, por el PSV y la Sala Electoral, que es la pretensión de la Sala Electoral de evitar la juramentación de los diputados electos por el Estado Amazonas. Esta decisión cautelar de la Sala Electoral, nosotros hemos explicado que es inacatable por la Asamblea Nacional. No la podemos acatar, sencillamente porque estaríamos nosotros entrando en desacato entonces de algo que no vamos a hacer, es el desacatar la voluntad popular y desacatar a nuestra Constitución bolivariana de la República de Venezuela. No lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque estamos amparados precisamente por esa Constitución, quien inclusive desde su inicio en el artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. El sufragio, entonces, está por encima de cualquier otra consideración. Y ese sufragio y esta Constitución le dan a la Asamblea Nacional la posibilidad de calificar, y es una competencia privativa, solo es de la Asamblea Nacional, de calificar a los diputados, a sus integrantes. Por si fuera poco, en su artículo 200, la Constitución señala claramente que los diputados o diputadas a la Asamblea, el artículo 200 de esta Constitución, que todos tenemos que respetar y que nosotros juramos respetar, gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Es decir, los compañeros del Estado Amazonas, en el marco de esta Constitución, tienen su inmunidad parlamentaria desde el momento en que la Junta Electoral Regional del Estado Amazonas los proclamó como diputados electos. Y una vez proclamado, nadie puede detener su juramentación, nadie puede hacerlo. Y hay suficiente jurisprudencia, tanto en la sala electoral como en la sala constitucional, que nos permite afirmar nos permite subrayar esta afirmación. Voy a utilizar solo una de las decenas de sentencias basadas en esa jurisprudencia, y esta es muy emblemática porque esta fue en defensa del difunto presidente Chávez. Fue una sentencia del 9 de enero del 2013, luego de su elección en el año 2012, para proteger la juramentación del presidente Chávez. Dentro de la motivación para decidir de la Sala Constitucional están las siguientes frases que son emblemáticas. La pueden buscar quien esté interesado en la página web del TSJ. Dice así: a mayor abundamiento es necesario precisar que el sufragio es una manifestación directa del ejercicio de la soberanía popular por parte de su titular y que es un rasgo característico de la democracia participativa.
Al respecto, esta Sala Constitucional, en su sentencia 1680 del 2007, expresó que al ejercerse el sufragio entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo que atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cuyo contenido axiológico se deriva claramente en los artículos 2, 3 y 5 de la Constitución. Continúa la sentencia. Cualquier pretensión, escúchense bien, cualquier pretensión de anular una elección y o desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una técnica operativa, en este caso de la sala electoral, tomando en consideración además los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo. Termina esta motivación para decidir en esta sentencia diciendo de la responsabilidad penal que le cabe a aquel funcionario que intente desconocer la voluntad popular. De tal manera que nosotros en la Asamblea Nacional y en la Unidad Democrática no tenemos ninguna duda de que es una jugarreta de la sala electoral el pretender impedir la juramentación de nuestros compañeros de Amazonas a quienes vamos a defender. No hay desacato alguno y lo demostraremos. Iremos a la sala electoral, iremos a la sala constitucional y defenderemos a nuestros diputados de Amazonas como vamos a defender la inmunidad parlamentaria de todos los diputados de la Asamblea Nacional. Porque la soberanía popular que se recoge en esa inmunidad no puede ser manoseada ni desconocida por ningún otro poder. De tal manera que convencidos como estamos, nosotros queremos llamar a la reflexión al PSV y al gobierno para que se deje de jugar juego de tronos con el Tribunal Supremo de Justicia y de una vez entienda que la decisión del 6 de diciembre de un cambio político en Venezuela arranca inclusive por el cambio de actitud que el gobierno tiene que tener en estos nuevos tiempos de una Asamblea Nacional que ya no se le arrodillará más a Miraflores ni a ningún otro poder. Es peregrino el argumento de la sala electoral que pretende dejar sin representación a un Estado. Pongamos un ejemplo extremo. Si en el año 2014, ante el recurso introducido por Enrique Capriles Radonqui a la misma sala electoral, objetando los resultados electorales, la sala electoral le hubiera dado el mismo tratamiento, Maduro no hubiera podido juramentarse. Eso no era posible, nadie ni siquiera lo esperaba, porque esa jurisprudencia no existe. De tal manera que nosotros, seguros de la posición que jugamos, utilizamos esta oportunidad para dar estos argumentos ante la opinión pública y para también, por supuesto, hacer un llamado público también al gobierno para que deje de jugar este juego de enfrentamiento de poderes que al único que va a afectar directamente es al pueblo venezolano. Este juego no busca otra cosa sino tratar de ocultar lo que desde hace meses venimos diciendo, la catástrofe en la que vive el pueblo venezolano. Una catástrofe diaria, consuetudinaria y doméstica, de desabastecimiento, de escasez, de inseguridad. Este jueguito que pretende mantener el gobierno, lo que busca precisamente es desviar la atención. Pues nosotros lo traemos al centro de nuevo al gobierno y aceptamos el debate que quiere dar el próximo martes sobre un decreto económico. ¿Por qué? Porque sí queremos que el pueblo se entere. Vamos a abrir las puertas de la Asamblea Nacional para que el pueblo venezolano se entere de cuál es la realidad de la economía venezolana. Y mostraremos nuestros argumentos y daremos el debate. Daremos el debate con energía, con respeto,
y con muchísimos argumentos de la verdad que nos asiste, que es el fracaso estruendoso de un modelo económico que el gobierno no tiene por qué seguir defendiendo, so pena de profundizar aún más la catástrofe en la que vive nuestra familia venezolana, nuestro pueblo venezolano. Ese rebate le damos la bienvenida, lo aceptamos y lo daremos porque estamos seguros que ese debate le interesa al pueblo. Que diga el presidente entonces qué quiere hacer con la economía venezolana. Que diga el presidente cuáles son sus propuestas y nosotros le diremos desde acá, desde la Asamblea, cuáles son las nuestras, cuál es nuestra visión de cómo rescatar de la postración la producción nacional, de cuál es nuestra visión de cómo rescatar de la postración la economía familiar venezolana. De tal manera que queríamos aclarar estos aspectos inicialmente de este juego, de esta guarimba judicial que el gobierno pretende utilizar para frenar el cambio político en Venezuela y de seguidas aceptar, darle la bienvenida al debate. En este Parlamento no se reunirá ningún debate. 5 años tuvimos nosotros planteando en este Parlamento, los 5 años pasados, que se abriera el debate sobre la economía venezolana y nunca el PSUV lo aceptó. Hoy nosotros le decimos, estamos listos para el debate, para ese debate que se tendrá que dar de cara al país. Ahora, diputado, ese conflicto...